esta breve parábola en que un hijo le dice a su papá que va a ir a trabajar a la viña y no va. Y el otro dice que no va a ir, pero al final va. Tiene un mensaje que en realidad es muy simple. Lo importante no es decir las cosas, sino hacerlas. Hechos y no palabras, decían muchos políticos antiguos. En realidad eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos el bien, no solamente que le digamos a Él, Señor, te quiero mucho, sino que hagamos lo que Él nos pide, que en el fondo es amar al prójimo. Entonces es como decir, bueno, lo importante donde se prueba el amor a Dios es en el amor al prójimo. Y eso es como bien claro y evidente. Esta reflexión podría terminar aquí, pero sería demasiado corta. Entonces voy a profundizar un poquito en un aspecto, y es ¿cuándo dice Jesús esto? ¿Y por qué lo dice? ¿A quién se lo dice originalmente? Ahora obviamente está dirigida a todos nosotros, a los cristianos, los que creemos en Él, pero originalmente Jesús se lo dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes del pueblo. ¿Dónde está Jesús? Está ya en Jerusalén. Nosotros sabemos que según los evangelios sinópticos, en los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús primero predica en la zona de su tierra, en Galilea, no en su pueblo, en Nazaret, pero en Cafarnaún y toda la zona del norte de lo que es Israel, y después decide ir al sur, pasa por Jericó, y ahí después sube a Jerusalén. Dice sube porque Jericó está bajo el nivel del mar, a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Jerusalén está como a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces se dice mucho subir a Jerusalén. Bueno, Jesús había ya llegado a Jerusalén. Poco antes habían habido otras cosas en la época en la vida de Jesús, como por ejemplo la entrada triunfal que celebramos los días Domingo de Ramos. Ya había ocurrido, ese sale en 21:1. Después la expulsión de los mercaderes del templo, también en capítulo 21, versículo 12. Y así después viene una controversia sobre la autoridad de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué haces eso?, le dicen. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Por qué expulsaste a los mercaderes del templo? ¿Con qué autoridad lo haces? Y ahí Jesús menciona a Juan Bautista. Bueno, en esta lectura menciona de nuevo a Juan Bautista. Y por eso creen muchos biblistas, muchos exégetas, se dice, es la palabra técnica, que Mateo pone este texto ahí, porque los dos textos hablan de Juan el Bautista. Entonces Jesús está hablándole a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo en la capital, en Jerusalén. Es la capital donde está el poder político y el poder religioso, donde está el templo, el único templo que se permitió en los últimos años los últimos siglos antes de Jesús, era el templo de Jerusalén. No se permitía hacer sacrificios en otros templos. Entonces era un lugar muy importante para la religión y la cultura del pueblo judío. Bueno, y ahí están los sumos sacerdotes, es decir, los que mandan en el templo. Los ancianos es como el senado, la palabra senador, senil, viene de lo mismo, significa anciano. Entonces está el senado del pueblo de Israel, los líderes del pueblo, y los sumos sacerdotes, que eran los líderes judíos. Ellos eran colonia romana, por lo tanto no había un rey. En realidad estaba el rey Herodes, que gobernaba en otra parte, pero el que mandaba era Pilato, que era romano. Pero bueno, los que tenían el poder sobre el pueblo, en realidad los que tenían influencia sobre el pueblo, eran los sumos sacerdotes, que eran descendientes de los macabeos. Los macabeos eran los sacerdotes que habían luchado por la pureza del templo en tiempos del imperio griego, y los derrotaron a los griegos y lograron entonces ellos mantener su identidad religiosa. Por lo tanto, era una familia muy respetada. Entonces ellos eran los jefes del pueblo, pero a ellos Jesús les dice esto, les dice, mira, esto de los dos hijos se refiere a ustedes. ¿Por qué? Dice, vino Juan Bautista y ustedes no le creyeron. Dios envió a Juan Bautista a predicar y ustedes dijeron no le obedecemos. En cambio, dice, los pecadores, los publicanos y las prostitutas, es decir, pecadores públicos, varones y mujeres, ellos sí le creyeron a Juan Bautista. Entonces, ellos son los que equivalente al hijo que
decía que no, pero fue al final a trabajar. Entonces, a eso se refiere Jesús en este texto. El tercer punto que quería conversar con ustedes, esto del decir que sí y decir que no. Les cuento que a mí me cuesta decir que no. Hay mucha gente que dice que, oiga padre, a usted le cuesta decir que no, se mete en tanta cosa y en realidad me cuesta decir que no. Quizás por eso mismo estoy haciendo este comentario. Cuando me pidieron, yo dije, bueno, yo soy misionero del verbo divino, nuestra espiritualidad es bíblica, y me piden hacer un comentario bíblico, ¿cómo no voy a decir que no? Yo decía, pero padre, usted ya tiene tanto trabajo. Sí, en realidad, me cuesta decir que no. Bien, yo he conocido gente de otras culturas, no voy a decir qué, pero en Asia hay culturas donde es imposible decir que no. Es una ofensa. Si uno le dice a alguien, ¿puedes hacer tal cosa? Y uno dice, no, eso sería una falta de respeto terrible. Entonces hay que hacer una vuelta para decir que no. O hay que decir que sí, voy a verlo, déjame pensarlo, pero no decir que no. En cambio hay otra gente que uno le, por ejemplo los norteamericanos, a veces los alemanes, ¿podrías hacer esto? No, no tengo tiempo. Y me dice, qué gallo más poco amable, uno piensa. Pero bueno, yo creo que es importante saber decir que no. A mí me cuesta mucho, pero es importante saber decir que no. Pero también hay que saber decirle que no a quién. Cuando el papá, en este caso, le pide a un hijo que vaya a hacer algo, hay que decirle que sí. Pero cuando todo el mundo a uno le pide algo, uno no puede abarcar mucho, porque el que mucho abarca boca aprieta, dice el dicho, que es muy sabio. Entonces, ese es el primer punto. O sea, que nosotros tenemos que saber decir que no en algunos momentos. A muchos nos cuesta, a los chilenos nos cuesta, a mí me cuesta, pero yo creo que también hay que saber decir que no. Y el otro punto es que hay que también saber aceptar el no por respuesta. A uno a veces le cuesta que a uno le digan que no. A uno le da rabia, dice, este hombre me tiene mala, es un mal educado. Me acuerdo que me contaba una persona que trabaja en el colegio, que ella venía entrando al colegio por una puerta que es especial para los funcionarios del colegio y venía un alumno atrasado. Y le dice, señora, ¿me podría dejar entrar por aquí? Y la señora le dice, oye, en realidad no puedo dejarte entrar porque esto es solamente para los funcionarios, tú tienes que entrar por la portería y te tienen que anotar porque vienes atrasado. Entonces él, que había sido muy amable, ahí cambió porque no aceptaba el no por respuesta y salió vieja tal por cual. Y era una señora joven para ganar colmo, ¿ya? Entonces pasa mucho que hay personas que no saben aceptar el no por respuesta. Y nosotros tenemos que ser humildes y saber aceptarlo. Bueno, Dios sí que Él se merece que nosotros le digamos siempre que sí, ¿ya? Y eso es lo que Él espera de nosotros, que lo obedezcamos. El problema es que a veces no es fácil darse cuenta cuándo está Dios hablando y cuándo no es Dios el que está hablando. Entonces, por eso que no es tan fácil. De repente pasa que Dios nos envía personas que nos dicen cosas pesadas. Y uno dice, esta persona es un tal por cual porque dice tal cosa. Pero resulta que los profetas en el Antiguo Testamento decían cosas muy pesadas. Juan Bautista decía cosas muy pesadas. Jesús decía cosas muy pesadas. Y es por eso que caían mal. Entonces nosotros a veces tenemos que estar abiertos porque Dios nos habla a veces, no solamente por gente que nos trata con cariño y que habla bonito y que nos dora la píldora, sino que también por gente que nos dice, tienes que cambiar. Esto que estás haciendo tú está mal, o esta situación del país está mal, tienes que cambiar esto. Y eso no nos gusta escucharlo, pero el Señor nos pide de repente esos cambios. Dios los bendiga y que nos ayude a ser fieles, a decirle que sí, cuando es realmente Dios quien nos habla. Buen domingo.